y todos los que nos están viendo mediante nuestras redes sociales. Hoy es el tercer día del Congreso de Innovación y Calidad Educativa. Seguimos celebrando el 17 aniversario de UPEMOR Consolidada. El día de hoy le corresponde a la carrera de Ingeniería Industrial con el tema Aplicación de SMIT para la reducción de tiempos muertos en una empresa manufacturera. Para eso nos acompaña la maestra Noema Pérez España. Ella es ingeniera industrial, egresada del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, cuenta con una maestría en ingeniería industrial cursada en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Se ha desempeñado como auditora de calidad en la empresa Fischer, empresa ubicada en Amatlán de los Reyes, Córdoba, Veracruz. También participó como consultora de proceso en la empresa Sinergia en un proyecto para el gobierno del estado de Oaxaca, en el cual consistió en el análisis y propuestas de mejora en los procesos de dependencias estatales. En el año 2014 incursionó en la práctica docente en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, instituto en el cual participó la dirección de tesis, desarrollo de artículos, implementación de materias en la licenciatura y maestría de Ingeniería Industrial. Perteneció a esa institución hasta el año 2018. En el año 2019 ingresó a laborar a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, lugar en el cual actualmente se encuentra desempeñando como profesora de tiempo completo. Muchas gracias, maestra Noema, por ser parte de este congreso en conmemoración a los 17 años UPEMOR. Recuerden escribirnos durante el en vivo preguntas, dudas o felicitaciones que los estaremos leyendo después de la ponencia. Adelante, maestra Noema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir un tema interesante, sobre todo para los que somos ingenieros industriales, ver la aplicación de una de las muchas técnicas que aprendemos en aulas. El día de hoy les voy a compartir la aplicación de SMET para la reducción de tiempos muertos. Como ya bien me habían presentado, mi nombre es Noema Pérez España. Soy profesora de tiempo completo aquí en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta presentación que tengo preparada para ustedes. En primer lugar, me gustaría comentarles un poquito respecto a lo que es la metodología SMET. Seguramente varios de ustedes ya la conocen, pero bueno, vamos a entrar un poquito en detalle, un poquito de teoría traje preparada para que podamos, una vez que explique la implementación de las técnicas, sea mucho más sencillo poder entenderlas. Esta metodología fue desarrollada como muchas otras técnicas de ingeniería industrial, específicamente hablando de herramientas de calidad, en Japón, por japoneses. Sabemos que allá están los gurús de la calidad. Entre ellos tenemos al doctor Shigeo Shingo, quien desarrolló esta metodología. ¿Cómo surgió esta idea? Pues a partir de la necesidad de eliminar cuellos de botella en la planta Tokyo Kogios Mazda en la ciudad de Hiroshima. Esta técnica se denomina como SMET por sus siglas en inglés, que en español significa cambio de herramientales en 1 minuto. En realidad, nos referimos a hacer el cambio de herramientas, de moldes, en menos de 10 minutos. Eso es lo que sugiere esta técnica, hacerlo de la manera más efectiva y más eficiente posible, para poder eliminar actividades que nos retrasan el cambio al ejecutarlas. Es decir, nos centraremos en optimizar actividades de tal forma que logremos el objetivo en el menor tiempo posible. Algunos conceptos básicos que considero importantes que tengamos claros para poder entender la implementación de esta herramienta es el cambio de herramiental o setup, que no es más que el tiempo que transcurre desde que la máquina se detiene hasta que continúa operando en condiciones óptimas. Recordemos que esta técnica básicamente nos habla de un cambio de molde, un cambio de herramiental, algún ajuste necesario para poder seguir operando.
Entonces, cuando yo detengo la máquina, cuando dentro de las operaciones la máquina es detenida, a partir de ese momento empieza a considerarse el cambio de herramental. Y cuando concluye, una vez que la máquina vuelve a operar en condiciones óptimas. Aquí es importante recalcar algo que quizá ya sabemos. Cuando yo hago un cambio de molde, por ejemplo, en alguna máquina, y la reinicio para que vuelva a operar, siempre o lo más común es que haya alguna falta de ajustes. En ese momento, mis primeras piezas salen defectuosas. Por lo tanto, ahí no ha terminado el cambio de herramental. Yo no puedo decir que mi máquina está operando de manera adecuada, sino hasta el momento en el que mis piezas sean adecuadas y cumplan con los estándares de calidad. El siguiente concepto que yo voy a utilizar es actividades internas. Las actividades internas son todas aquellas operaciones que yo voy a realizar cuando la máquina se encuentre detenida. Un ejemplo de ello sería el cambio de molde. Yo no puedo hacer un cambio de molde si la máquina está en funcionamiento. Entonces, estas son las denominadas actividades internas. Y las actividades externas, por otra parte, son aquellas que puedo realizar aun cuando la máquina se encuentra en funcionamiento. Son actividades que también tienen que ver con el cambio de herramental, pero sí las puedo llevar a cabo mientras la máquina sigue operando. Algunos ejemplos de estas son llenado de reportes, búsqueda de herramientas, acarreo de materiales, incluso limpiar el área de trabajo. Entonces, todo este tipo de actividades son necesarias ejecutarlas mediante el cambio de herramental, pero sí las puedo llevar a cabo cuando la máquina está operando. Es muy común encontrar en las organizaciones la problemática del cambio de herramental, del cambio de molde, de los ajustes necesarios para cambiar de modelo, por ejemplo. Hay realmente una problemática aquí en distintas organizaciones en las cuales, dado que cambiar un molde, cambiar una herramienta significa tiempos muy excesivos, se ha llegado a disfrazar de algún modo, o más bien se ha entrado en otra problemática, que es el alto incremento de inventarios. Aquí me gustaría explicar un poquito la relación entre el cambio de molde, entre el cambio de herramental y los grandes inventarios. Resulta que cuando dentro de las organizaciones la operación, como el ajuste de la máquina o el cambio de molde, no está optimizado, puede llegar a significar grandes periodos de tiempo en que la máquina se detiene. Desde 1 hora hasta un turno o 2 turnos o 3 turnos incluso puede llegar a estar una máquina detenida cuando los procesos no son óptimos. ¿Qué sucede dentro de las empresas o qué es algo muy común que los responsables de la administración de la producción lleguen a pensar? Si nos tardamos demasiado en hacer un cambio de molde, en hacer un ajuste, entonces mejor produzcamos más de lo que la demanda me requiere y de esta forma el cambio de molde lo retrasaré un poco más. Es decir, para no hacer cambios de molde cada que la demanda del mercado me lo requiera, produzco más, lo mando a inventario, lo mando a mis almacenes y entonces cuando el mercado lo requiera yo ya lo tengo disponible. ¿Cuáles son los problemas de esto? Un alto costo financiero de inventario. Yo necesito un lugar donde lo voy a almacenar, necesito pagar a personas que lo controlen, que lo guarden, que lo resguarden en condiciones óptimas, necesito un espacio de almacenamiento adicional. Obviamente mis sistemas adicionales de manejo de inventario se van a incrementar y corro el riesgo además de que este producto caiga en desuso. Entonces estoy teniendo una pérdida demasiado grande, la cual podríamos evitar si tuviéramos procesos mucho más eficientes. Entrando en materia sobre la herramienta SMED, esta consta de 4 fases. La primera, o también conocida como etapa 0, es la etapa preliminar. La siguiente es separar las tareas internas y externas, convertir las tareas internas a externas y perfeccionar tanto las tareas internas como las externas. Hace un momento les comentaba que las actividades internas son aquellas que yo hago cuando la máquina está detenida. Entonces es importante
que la mayor cantidad de actividades pudiesen ser externas. Ese sería el ideal, es decir, que yo las pueda ejecutar mientras mi máquina sigue en operación. Si nos damos cuenta aquí en la imagen que les agregué, vemos las fases, es decir, la primera es análisis. Necesito analizar la situación, necesito conocer lo que está sucediendo para posteriormente hacer una separación de las actividades, convertirlas y mejorarlas. En ingeniería industrial es muy común encontrar las herramientas en forma de círculo. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de una mejora continua. Ninguna herramienta en ningún momento contiene una mejora absoluta, es decir, siempre somos susceptibles de continuar mejorando. Y en esta herramienta, en esta metodología, no es la excepción. En la primera fase de SMED, el objetivo básicamente es conocer todo el proceso, saber en qué consiste cada una de las actividades que se involucran en la preparación de la máquina, y esta etapa es una de las más importantes. Si yo no conozco el proceso de manera adecuada, no podré identificar oportunidades de mejora. Es importante revisarlo, analizarlo en distintas y repetidas ocasiones para con ello poder evitar retrasos y poder hacer modificaciones ideales al método actual. Un consejo para llevar a cabo esta etapa, pues, es grabar en video el arranque de la máquina. De esta forma yo podré revisarlo cuantas veces sea necesario y será mucho más sencillo poder identificar aquellas situaciones susceptibles de mejora. ¿Cuáles son algunas causas típicas de un arranque largo? Generalmente son causas que se pueden eliminar, como por ejemplo el caminar demasiado, el tener que trasladarme largas distancias por ir a buscar quizás alguna herramienta que tengo perdida, alguna herramienta que está en un lugar lejano, alguna herramienta que no dejamos donde correspondía, largos tiempos de espera si la programación no fue la adecuada, si yo no avisé a los participantes el momento en el cual se iba a llevar a cabo el arranque, o si estoy esperando incluso un molde, una herramienta, algún tornillo, cualquier elemento necesario me puede significar mucho tiempo. El trabajar sin estandarización, es decir, que yo vaya improvisando mi arranque conforme se van presentando las situaciones, esto va a retrasar muchísimo el llevar a cabo un adecuado arranque. Una mala información de la planificación, recordemos que todos los involucrados deben saber qué se va a hacer, cuál es el ajuste que se va a realizar a la máquina, y de esta forma estar coordinados para llevarlo a cabo de la mejor forma posible. Una falta de calibración, es decir, si mis equipos, además de que voy a hacer un ajuste propio del requerimiento del mercado, no están calibrados, pues esto me va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, hay muchas causas, pero estas son algunas de las más típicas y que por supuesto se pueden prevenir y eliminar. La siguiente etapa, posterior a la fase o a la etapa preliminar, es conocida como la primera etapa, que consiste en separar las tareas internas y externas. En este caso, pues es importante realizar un listado de todas las actividades que se llevan a cabo en el cambio de molde, en el cambio de herramental, para poder posteriormente identificar cuáles son internas y cuáles son externas. Básicamente en eso consiste esta etapa. La siguiente es convertir tareas internas a externas. La idea de esta etapa pues es básicamente eliminar todo aquel tiempo, toda aquella actividad que yo voy a realizar cuando la máquina está en funcionamiento o está más bien detenida, cuando el equipo no está produciendo nada y no se agrega valor al producto. A esto lo vamos a conocer como desperdicio. Es importante, o lo ideal, la situación ideal es que todas las operaciones se llevaran a cabo cuando la máquina esté en funcionamiento, pero también es obvio que eso es imposible. Un ajuste de un tornillo, un cambio de un molde, yo no las puedo llevar a cabo cuando la máquina esté en funcionamiento, pero el objetivo de esta etapa es reducir al mínimo este número de actividades, es decir, tener todo preparado cuando la máquina aún está en funcionamiento, tener todo listo para que en el momento en el que ésta se detenga, el cambio se haga en el menor tiempo posible, de modo que pueda iniciar operaciones de manera muy rápida.
La tercera etapa es perfeccionar las tareas internas y externas. El objetivo de esta etapa, pues bueno, es, como su nombre lo dice, perfeccionar, estandarizar, optimizar todos los aspectos de la operación de la preparación de la máquina, incluyendo internas como externas. Es decir, aquí ya no hago diferencia, aquí trato de que todas las operaciones sean en el menor tiempo posible. Y estas mejoras se pueden lograr ya sea mediante introducción de dispositivos novedosos, mediante sistemas automáticos, mediante algún elemento Poka-Yoke que me permitan facilitar todas estas actividades. Es decir, yo aquí trato que todas mis actividades, independientemente de que sean internas o externas, se realicen en el menor tiempo posible y con esto logro retirar el desperdicio tanto interno como externo. Ahora sí, entremos en materia respecto al caso que les vengo a platicar el día de hoy. Lo primero que sucedió en este proyecto fue identificar la problemática, qué era lo que estaba sucediendo dentro de esta organización. Es una empresa dedicada a la fabricación de muebles de madera. El proceso no es complejo, es un proceso simple. Es una empresa que se dedica a hacer muebles en subensambles, es decir, se le envían al cliente subensamblados y él tiene que realizar el ensamble final, pero tiene que ir muy bien adecuado de tal forma que sea simple el ensamble. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que había demasiados tiempos de preparación, lo cual estaba generando muchos desperdicios. Esto era importante, esto llamaba la atención de la alta gerencia, ya que incluso los tiempos de cambio de molde, de cambio de algún ajuste, eran mucho más largos que lo que en realidad iba a estar operando la máquina. Entonces, se identificó de manera muy puntual, con apoyo, por supuesto, de los expertos en el área, sobre las máquinas que operaban dentro de la organización y se identificó que la máquina Slavet era considerada como la máquina en toda la empresa que causaba más problemas al realizar un cambio de modelo. Es decir, había muchas más máquinas, hay muchas más problemáticas, pero sabemos que en un proyecto es importante delimitar, es importante saber sobre qué vamos a empezar a trabajar. Y en este caso, esta máquina era la que generaba mayores tiempos de trabajo, teniendo como consecuencia un retraso en la línea de empaque, que era el proceso que seguía a esta maquinaria. Para que entendamos un poquito mejor, el proceso que se lleva a cabo dentro de esta organización consiste en 5 grandes fases para poder elaborar los muebles. La primera, que es el laminado, el corte, el bandeo, el perforado y el empaque. En este caso específico, nosotros vamos a estar trabajando en la fase de perforado. Era realizar ajustes en algunos motores para poder hacer las perforaciones de manera exacta según el modelo que se fuera a fabricar. Si había un cuello de botella en perforado, obviamente el área de empaque estaba teniendo demasiados tiempos muertos, estaba sin operar, ya que el flujo no estaba sucediendo como se esperaba. De acuerdo al modelo a realizar, había que hacer ajustes en el área de perforado, lo cual me estaba retrasando demasiado la operación, había tiempos muertos excesivos y tenía yo el WIP muy, muy grande. ¿Qué es el WIP? No es nada más que el inventario en proceso, es decir, yo tenía material detenido en la etapa de perforado que no estaba fluyendo como debería. Todo esto me estaba afectando mi productividad y eficiencia en la línea de producción, lo cual obviamente no es adecuado. De tal forma que se decidió usar la herramienta SMED. ¿Cuál fue la delimitación de manera más puntual sobre la problemática? Una vez que se decidió trabajar con la máquina Slavet, la cual se encargaba de realizar ranuras de 16 milímetros en cada uno de los subensambles denominados cables, con ayuda de 6 motores. Los 6 motores deberían estar colocados en el lugar adecuado según el modelo que se fuera a perforar o que se estuviera fabricando en ese momento. Esta empresa cuenta con 12 máquinas de este tipo, las cuales son utilizadas en el área de subensamble, en el área de perforado, y se utilizaban distintos gables, es decir, distintos subensambles según el modelo a fabricar, que iban de 2, 3 y 6 ranuras. Sin embargo, cada una de las ranuras pues iba a depender del modelo, ya que existía una gran dimensión.
Entonces, en esta etapa nosotros definimos que se iba a trabajar con la máquina Slaved, ya que era la que tenía mayor tiempo muerto. Entonces se decidió iniciar con la fase preliminar, que es la etapa 1 de la metodología SMET. Primero se hizo un registro de los tiempos que tardaban los operadores en realizar el ajuste de la máquina. Se observó durante 20 ocasiones este proceso, cuánto tiempo se estaban tardando los operadores en hacer el ajuste. Se hicieron grabaciones también para poder identificar de manera muy puntual qué era lo que estaba mal. Y dentro de todas estas muestras que se realizaron, estas veces que se observó el proceso, pudimos identificar que el tiempo más elevado que se tardaban era de 70 minutos y el más bajo era de 52 minutos. Estábamos en promedio en 1 hora en la que la máquina estaba detenida para hacer el ajuste de los motores, lo cual podría ser mucho más sencillo. La producción por hora, dado que estamos hablando únicamente de un perforado a un subensamble, era de 360 piezas. El costo de cada una de estas piezas es más o menos de $5.2. Bueno, estábamos hablando de una pérdida dentro de la organización de $1,800 aproximadamente. Estamos hablando de pérdidas muy significativas. De tal forma que al conocer esto, la alta gerencia se decidió que era necesario llevar a cabo la implementación de esta metodología con el objetivo de disminuir estos tiempos. Dado el tiempo que se tenía para ejecutarlo, se decidió trabajar con el gable con más dimensiones, es decir, con el subensamble más grande, ya que era el modelo que requería más ajustes en la máquina Slave. En la siguiente etapa se identificaron las actividades internas y externas, y para esto se realizó un análisis de todas las actividades, con apoyo, por supuesto, de videos. Se hicieron grabaciones de cómo se llevaba a cabo este proceso para no dejar descartada ninguna actividad, y se generaron el número de actividades que se realizaban dentro de la máquina, que son las que podemos observar aquí. Se registraron el número de observaciones, se describió cada una de las mismas y los tiempos que llevaba cada una de estas actividades, así como se utilizó la letra E para identificarlas como externas y la letra I, que eran aquellas internas. Podemos observar que eran 52 actividades las cuales eran necesarias para poder hacer un ajuste de los motores según el modelo que estábamos analizando. Y el tiempo total de todas estas 52 operaciones era de 57 minutos con 52 segundos. Como podemos observar, dentro de todas estas 52 actividades, 49 eran actividades internas y únicamente 3 eran actividades externas, es decir, la gran mayoría se estaban llevando a cabo cuando la máquina estaba detenida. Por eso quizás estaban incrementando los tiempos en que teníamos detenida nuestras operaciones. Se identificaron también, adicional a todas estas operaciones, otra cosa que fue importante, aquellas actividades que no generaban valor al producto. Por ejemplo, buscar por largos periodos herramientas básicas. Estamos hablando que no se contaba con el equipo necesario para poder operar, y lo cual implicaba largos periodos de tiempo en lo que se localizaba lo que yo necesitaba para hacer el ajuste. Se localizaban elementos que son indispensables, como son tornillos, llaves, instrumentos de medición. Tampoco estaban en su lugar, es decir, no estaban trabajando bajo un enfoque 5S, si es que lo queremos ver desde esa perspectiva. Había un desorden total, no había una adecuada planeación, lo cual nos estaba impidiendo llevar a cabo de manera óptima todo el proceso. También había que hacer formatos de calidad o de producción, los cuales se estaban llevando a cabo cuando la máquina ya estaba detenida, cuando esta es una actividad que fácilmente se podría hacer una vez que la máquina está operando. Y el caminar sin sentido por el área de trabajo. Los operadores también tenían esta actitud de caminar en la búsqueda de elementos necesarios, pues hacían grandes recorridos que eran totalmente innecesarios. Desde esta etapa podemos percatarnos que tenemos muchísimas actividades internas, las cuales es necesario disminuir o modificar de tal forma que podamos optimizar nuestros tiempos.
En la siguiente etapa consiste en transformar actividades internas a externas. El objetivo puntual de esta etapa es reducir el tiempo de las actividades internas o, si es posible, eliminarlas. Si no es posible eliminarlas, por lo menos reducirlas es lo que se busca dentro de esta etapa. Para lograrlo, en este proyecto en específico, en la implementación de la metodología, se utilizaron herramientas de análisis, algunas herramientas que probablemente para muchos de nosotros son muy sencillas, son muy fáciles de entender y las hemos aplicado en más de una ocasión. Pues estas herramientas fueron de gran ayuda para desarrollar este proyecto. La primera que se utilizó fue el diagrama de Pareto. Como bien sabemos, se identificaron 52 actividades, sin embargo, había actividades que se realizaban en pocos segundos, no impactaban demasiado, por lo cual se tomaron las actividades que requerían mayor tiempo. La primera fue el posicionamiento de los motores, que tardaba 11 minutos de los 52 empleados, y en ese orden se fueron tomando el resto de las actividades que impactaban en este tiempo. Se hizo la gráfica de Pareto y mediante el análisis 80-20, pues podemos identificar cuáles eran aquellas actividades que había que atender de principal modo para poder ver un impacto en la reducción del tiempo empleado. También, aunado a esta herramienta, se utilizó el diagrama de Ishikawa, o también conocido como diagrama de causa-efecto. En este diagrama, bueno, como todos seguramente conocemos, es el objetivo identificar causas que originan aquellas actividades o que originan aquella problemática que yo deseo analizar. En este caso puntual, pues era que estaba originando gran duración de tiempo en el ajuste. Se identificaron con apoyo, por supuesto, de los expertos dentro de la organización, de los mismos operadores, que son los que conocen de mejor manera todo el proceso y que pueden identificar de manera muy puntual qué es lo que está sucediendo. Se identificaron en las 6 grandes M's del diagrama de Ishikawa. Algunas de ellas pues fueron suciedad, falta de elementos donde se requieren, falta de material capacitado, hacía falta, por ejemplo, había demasiado inventario en proceso, había un cuello de botella, había una falta de organización que ellos estaban detectando, entre muchas otras causas. ¿Para qué nos sirvió toda esta información? Tanto la que identificamos en el diagrama de Pareto como en el diagrama de Ishikawa. Mediante estas herramientas se nos arrojó información muy importante, con la cual se procedió a identificar aquellas cosas que eran susceptibles de mejora y que no implicaban grandes inversiones por parte de la organización. Recordemos que es muy común que dentro de las empresas siempre exista un desabasto financiero, por lo tal, queremos hacer mejoras al menor costo, que sí impacten, pero que no sean costos elevados, porque posiblemente la organización no está dispuesto a invertir en ese momento o no cuenta con el recurso. De esta forma, mediante estas dos herramientas, con apoyo, por supuesto, del gerente, el supervisor, el operador, el encargado de la máquina, se lograron identificar aquellas actividades que sí eran susceptibles de mejora, que iban a impactar, por supuesto, en el tiempo de ajuste de la máquina y que no requerían grandes inversiones. ¿Cuál fue la primera? Un ajuste de motores. El ajuste de motores estaba tomando mucho tiempo. Si recuerdan, hace un momento comentábamos que tardaba un poquito más de 11 minutos simplemente ajustarlos. Entonces se eligió la fabricación de topes para cada uno de los modelos. También se optó por realizar guías, las cuales fueran posible llevar a cabo sin necesidad de subirme a una banda, a la banda transportadora. Se también consideró realizar un mecanismo de ruedas que fuera mucho más simple, el sistema de sujeción de mecanismos. También hay planos dentro del proceso que son los que se utilizan para que el operador sepa cómo tiene que ajustar según el modelo que se va a fabricar. Sin embargo, estos estaban resguardados en un lugar nada fácil de acceder y lo cual implicaba también un tiempo excesivo. Había una mesa de trabajo inadecuada, un banco de cambio de navajas también no adecuado para las operaciones a llevar. El gauge, había un gauge por cada uno de los modelos que se fueran a fabricar. Lo que se decidió aquí es que hubiera uno solo para todos los modelos.
había un exceso de polvo, es decir, no se estaba llevando a cabo una limpieza adecuada y obviamente había que rediseñar las instrucciones de trabajo, dado que se iba a cambiar algunos elementos, también había que adecuar estas instrucciones. Estas actividades se sometieron a un proceso de mejora, lo cual se llevó a cabo en la siguiente fase de la metodología, que consiste en perfeccionar actividades internas y externas. El objetivo principal de esta etapa es reducir el tiempo. Recordemos que estamos hablando de una reducción de tiempo en ajuste. La principal oportunidad de mejora, como ya lo comentamos, era el ajuste de motores, debido a que contaba únicamente con una identificación puesta por los mismos operadores, la cual no era adecuado. Había que fijar los motores de tal modo que estos no se movieran, que la vibración, una vez que se llevaba a cabo el ranurado, no se estuvieran moviendo, sino que quedaran muy fijos. Si esto no cumplía con su objetivo, entonces estábamos fallando en esta metodología. Además de que consideremos que para llevar a cabo estos ajustes de motores, había que quitar tornillos que medían hasta 3 pies de largo. Entonces son elementos muy grandes que había que ajustar de mejor manera. Otra área de oportunidad, otra cosa que había que mejorar, era que el operador veía las medidas en el plano del gable a maquinar, pero para esto tenía que quitar primero unos pernos de sujeción. Después los veía el plano, veía cómo se debían de acomodar, los movía al lugar que correspondía y volvía a ajustar. Es decir, no era nada óptima la operación, se estaba tardando demasiado en la consulta de los planos. Y otra área de oportunidad que también se atendió era que cuando se realizaba el cambio de herramental, cuando se estaba realizando el ajuste, los mismos operadores, dada la complejidad que esto significaba para ellos, habían marcado con un plumón permanente sobre la barra unas líneas que les servían como guía, es decir, ellos mismos habían improvisado estas líneas para que tuvieran una idea de dónde colocar el motor. Sin embargo, las medidas no eran exactas, habían sido marcadas únicamente a prueba y error, no estaban adecuadas tal como el plano lo indicaba, y entonces, aún así significaron unos milímetros de diferencia, estaban fuera del límite de tolerancia. Y esto les llevaba tiempo en realizar el ajuste. Justamente por esto se decidió utilizar topes. ¿Cuál fue estos topes que se decidieron utilizar? Muy bien, estos topes, para poder implementar estos topes se buscaron los gables que son maquinados con esta máquina. Acordémonos que estamos hablando de la máquina Slaver y los gables no son más que aquellas partes o subensambles de los productos, el cual contiene toda la información de cada modelo. Era importante identificar todos los modelos o los números de parte que se están fabricando entre la organización para poder saber cómo tenían que ir los ajustes. Y en esta tabla se muestran cada uno de los modelos que se fabrican, el número de parte y la descripción de los mismos. También fue importante consultar los planos. Aquí se muestra un ejemplo de los mismos, en los cuales está identificado con flechas la parte en la cual tiene que ir colocado cada uno de los topes para poder hacer la ranura en el lugar exacto. Ya que se evaluaron y que se analizaron cada uno de los planos, o cada uno de los modelos más bien, porque variaban según el color del mueble, según el diseño que se iba a fabricar, se identificaron estas medidas de manera puntual para poder hacer el tope y colocarlo exactamente donde el plano lo indicaba y de esta forma poder hacer las operaciones mucho más fluidas. En los planos también se identificaron estas medidas a las cuales se debería encontrar cada uno de los motores según el modelo a fabricar. Y se extrajo esa información y se presenta de la siguiente manera para poder hacer un poco más entendible todo lo que se iba a fabricar. Para tener una mejor ayuda visual, recordemos que dentro de las organizaciones el tener ayudas visuales es sumamente significativo, es sumamente importante. Se nombró a cada motor mediante una letra. El motor 1 iba a ser A, B, C, D y F, cada uno de los motores que se iban a colocar. Y entonces esto iba a disminuir la confusión que podría existir entre los mismos operadores. Se
además de ubicar los motores por letras, se les asignó un color. De esta forma resultaba todavía aún más sencillo poder saber de qué motor nos referíamos y cuáles deberían ser los ajustes. Cuando esto se hizo, con ayuda del ajustador se identificó en la misma máquina cuáles eran aquellos motores que se utilizaban en cada una de las medidas para hacer los subensambles. Y fue importante mencionar que se identificaron similitudes en la utilización de topes de unos planos con otros, es decir, nos damos cuenta que en cada uno de los mismos el motor A estaba colocado en la medida 0 en cada uno de los modelos. Entonces esto permitía identificar que no había que moverlo dependiendo del modelo. Y otra similitud fue el motor B en estos modelos, que fueron identificados con el color verde y con el color azul. Una vez hechas todas las configuraciones y enlazando todas aquellas coincidencias entre los planos y medidas, se identificó que únicamente era necesario hacer 10 pares de topes. ¿Por qué? Aquí en esta imagen lo podemos ver de manera más puntual. El motor A tenía siempre la misma ubicación, por lo cual era importante únicamente el mismo tope. Para el motor B, en el caso de estos modelos, había que hacer un tope distinto, pero para estos dos modelos, que en la tabla anterior veíamos que se identificaban con el color verde y azul, era el mismo tope, por lo tanto era el par número 3, el número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10, donde había otra similitud más. Entonces aquí podemos ver de manera más clara la ubicación, la medida en la cual se van a colocar y aquellas similitudes en las cuales únicamente el mismo tope podía funcionar. Para poder ejecutar o llevar a cabo estos topes, se buscó a un proveedor, el cual se encargó de hacer las medidas, de tomar las medidas exactas. Se buscó un material que fuera ideal para poder seguir operando, que soportara el desgaste, la vibración, que fueran fáciles de sujetar y obviamente que no entorpecieran las operaciones. Y en esta imagen podemos ver los topes que se colocaron para los motores. Aquí los marco con unas flechas azules para que los podamos ver de manera más puntual, que se colocaron en la máquina, y entonces el operador, por medio del código de colores, por medio de los planos, que ahorita les voy a explicar cómo se implementaron, podía de manera muy fácil colocar el motor sin necesidad de estar buscando la ubicación exacta. Aunado a esto, les había comentado que las ayudas visuales son excelentes dentro del área operativa. En este caso específico, se asignaron colores, como lo habíamos comentado hace un momento. Aquí podemos ver ya los topes con los colores según el motor que corresponde. Se marcaron por colores, podemos ver el azul, rojo, amarillo, el morado. Y de la misma forma se colocaron en los planos. Se hizo este tablero, se conformó un tablero en el cual se utilizó el mismo código de colores que estaba en la maquinaria para que entonces fuera mucho más simple que el operador al momento de hacer el ajuste ubicara qué modelo se iba a fabricar y con eso supiera dónde hacer la colocación de sus motores. Para esto, esta ilustración o estos planos se colocaron en la parte superior de la máquina, es decir, sobre la rejilla de seguridad. Aquí no sé si se alcance a distinguir, ya está dentro de la planta este gran plano que se hizo con los colores que ya se habían previamente utilizado. Además, como habíamos comentado hace un momento también, se identificó cada motor mediante las letras A, B, C, D, F, y esta ubicación, esta colocación, esta identificación se hizo en placas de aluminio, las cuales se colocaron en lugares que no entorpecieran las actividades, pero que sí me permitieran identificar a cada uno de los motores, que es como se muestra en esta imagen. Este es el motor A, el motor B, el motor C y el motor D. Es decir, estamos utilizando todos aquellos elementos visuales que permiten hacer mucho más fácil las operaciones. ¿Cuáles fueron los resultados de esta metodología, de esta implementación? Pues básicamente fue reducir los tiempos en los cambios de herramental en la máquina, incrementando la operación de la misma, la disponibilidad de la misma. Algunos de los logros obtenidos en este proyecto fueron reducción de tiempos, mejorar la calidad de los subensambles,
reducción de retrabajos y reducción de inventarios en proceso. ¿Cómo podemos aterrizar la parte de reducción de retrabajos? Cuando hacemos un ajuste a prueba y error, seguramente los primeros productos elaborados van a tener algún defecto. Por lo tanto, es muy posible que yo tenga que hacer un retrabajo si es que el elemento lo permite, o si no, pues es una merma, es decir, es una pérdida total. Al tener el ajuste adecuado y de manera muy puntual, pues nos permite disminuir estos retrabajos, al menos los que suceden por ajuste de motores. Se tomaron nuevamente los tiempos, se volvieron a analizar las operaciones una vez implementadas las mejoras y podemos observar que actualmente el proceso se lleva a cabo en únicamente 15 actividades. Estas 15 actividades toman un tiempo de 15.33 minutos. Es decir, disminuimos de 52 actividades que teníamos al principio a solamente 15. También, para poder ver de manera más puntual toda esta mejora, nos apoyamos de un diagrama de espagueti, en el cual, en el lado izquierdo, podemos observar las 52 operaciones que se llevaban a cabo, podemos ver todo el desplazamiento que tenían que hacer nuestros operadores, y del lado derecho podemos ver la situación actual, es decir, de todo lo que tenían que hacer, de todo el desplazamiento que realizaban los operadores, actualmente solo hacen 15 actividades. El desplazamiento es mucho menor porque se eliminaron muchas ocasiones en las que subía y bajaba de la máquina para hacer ciertos ajustes. Entonces, realmente la mejora se puede ver tanto en números como de manera muy gráfica, aquí de manera muy visual, mediante este diagrama de espagueti. Entonces, ¿qué fue lo que podemos decir básicamente los resultados ya de manera muy rápida? De 57 minutos con 52 segundos disminuimos a 15 minutos con 33 segundos. Es decir, de 52 actividades nos bajamos hasta 15 actividades, lo cual significa un 74.75% de reducción, de mejora de tiempos, que fue bastante significativo para la organización, los cuales quedaron muy satisfechos con los resultados. Y ya para terminar, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues sin duda, esta metodología, como todas las metodologías o herramientas que tenemos en ingeniería industrial y en muchas más áreas, implican, o el objetivo es tener cambios hacia las organizaciones. Es importante hacer un análisis previo, un análisis detallado, para poder identificar oportunidades de mejora. Recordemos que siempre estamos o debemos estar conscientes de trabajar en el ciclo de mejora continua. Todos los elementos, todos los procesos son susceptibles de mejora, siempre y cuando identifiquemos aquellas oportunidades para poder llevarlo a cabo. También es importante resaltar que siempre va a haber elementos que sean difíciles de controlar o que no estén a nuestro alcance. Por ejemplo, la parte de la seguridad, los proveedores, los costos de nuevas tecnologías, entre muchas más políticas de las organizaciones, lo cual va a ser una limitante para la ejecución de ciertos proyectos, pero lo importante es considerar todo lo que sí podemos modificar, todo el apoyo que podamos recibir para poder sustentar nuestros resultados, para poder en este caso reducir los tiempos, que era lo que estábamos buscando. La aplicación de herramientas de ingeniería industrial pues nos va a permitir, o buscamos siempre, ahorros significativos para poder impactar en la parte importante para las mismas, que son las ganancias. Y recordemos siempre que como ingenieros industriales no debemos olvidar que para que podamos mejorar algo, recordemos que uno de los principios básicos es todo lo que se puede medir, se puede controlar. Y todo lo que se puede controlar, se puede mejorar. Pues agradezco muchísimo la atención y el momento que me han prestado, y con esto estoy concluyendo con mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Noema. Ahora pasaremos a leer algunos comentarios, preguntas o felicitaciones que nos estuvieron manifestando durante la ponencia. Nos dicen, estamos presentes el grupo de ecuaciones diferenciales de tercero A de Ingeniería Industrial. Profesora Silvia Gaona Jiménez. Muchas gracias. Felicitaciones a la maestra Noema Pérez España por su ponencia. Y Ana Sánchez nos pregunta, ¿cuál
es el significado de las siglas SMIT en español? Gracias. Sí, muy bien. Gracias por la pregunta. Es básicamente cambio de herramientales en un minuto, es decir, cambio de piezas de elementos en un minuto. Ok, muchas gracias. Ana nos pregunta, ¿las 5 S y la SMIT deben ir de la mano en la organización de actividades o en la implementación de la metodología? Sí, por supuesto. Recordemos que 5S va de la mano de básicamente todas las herramientas de calidad y de ingeniería industrial. Incluso en este proyecto, bueno, por cuestiones de tiempo ya no lo agregué, pero sí fue una herramienta que también se implementó para dar solución a la parte de limpieza. Si recordemos, una de las situaciones que implicaban un tiempo era el polvo o la limpieza de la máquina una vez realizado el ajuste. Entonces, el hecho de poder contar con una metodología 5S facilita esto, así como también tener a la mano, en orden, en organización, todos los elementos necesarios para llevar a cabo el ajuste. Muchas gracias. Nos escribe Lilia Pegueros, excelente presentación, maestra Noel. También nos menciona saludos a todas y todos los lobos rojos. Gracias. Celine de los Santos nos pregunta, ¿para qué empresas o de qué tamaño se pueden aplicar esta metodología? Este tipo de metodología, obviamente estamos hablando de un cambio o un ajuste a maquinaria, siempre y cuando haya equipos o maquinarias que requieran ajustes, cambios de molde, cambios de lote, se pueden implementar. El tamaño es indistinto. Cualquier tipo de organización puede contar con todas las herramientas de ingeniería industrial y hablando específicamente de esta metodología, por supuesto que también. Muchas gracias. Rodrigo Sánchez nos escribe, felicidades por tan buena exposición, agradecemos su tiempo, maestra Noema. Gracias. Juan Emiliano Vicario García, ¿implica algunos cambios de los trabajadores con este método SMIT? Por supuesto, recordemos, ingenieros industriales, siempre necesitamos del apoyo y colaboración de los trabajadores. Es importante que entiendan que cada uno de los cambios que se hacen es para beneficio de la organización y para reducción de trabajo de ellos mismos. Entonces sí necesitamos, sí implica un cambio de aceptación de todo lo nuevo que se esté implementando, por supuesto, y el apoyo de ellos, porque sin el conocimiento que ellos poseen, que son los expertos, pues también dificultaría mucho más el poder llevar a cabo alguna mejora. Muchas gracias. Saludos a Lupita Meléndez, dice Grupo 13, Desarrollo Interpersonal. Eric Bautista nos pregunta, las 5 S, ¿dónde las podemos ver en todas las empresas o dónde deben cumplir algunas características para poder tener las 5 S? Las 5 S las podemos ver en toda la organización. Hablando de este proyecto, quisiera aterrizarlo un poquito para que tengamos el panorama más claro. El hecho de tener lo necesario, como lo comenté hace un momento, en el lugar adecuado. Es decir, que no necesite buscar elementos porque están en su lugar, que no necesite hacer un retrabajo de limpieza porque siempre lo he tenido limpio. En esta parte podemos ver la presencia real de las 5 S. Recordemos que esta metodología no es limpiar un día y acomodar un día, sino es un vivir día a día, es ya vivir con esta herramienta, adecuarnos y hacer siempre las operaciones de la mejor manera. Ok, muchas gracias. Nos escribe Dani Jiménez, ¿con qué otra metodología podría ir de la mano? En esta parte también trabajamos con una metodología de ergonomía, también la añadimos para ajustar la parte de la mesa de trabajo y el banco. Si recuerdan, era una de las mejoras, también por cuestiones de tiempo no se añadió, pero también trabajamos con la parte ergonómica, que es fundamental para que los operadores puedan llevar a cabo las operaciones de la mejor manera. Muchas gracias. Ray Juárez nos dice, muy buena exposición, mis felicitaciones, maestra. Muchas gracias. Y nos escriben una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el concepto de tiempos y movimientos que aprendemos en las asignaturas de Ingeniería Industrial en UPEMOR?
La relación, bueno, quiero entender esta pregunta como de qué forma puedo hacer más eficiente mis operaciones. Justamente ahí es la parte de tiempos y movimientos, en hacer el menor número de movimientos para poder llevar a cabo un ajuste. Esto es sumamente importante. En las asignaturas, seguramente lo que hacemos es tomar tiempos en lo que realizamos alguna operación y tratar de optimizarla. Es exactamente igual aquí. Optimizamos actividades, optimizamos tiempos al disminuir retrabajos y reprocesos. Muchas gracias. Eduardo Salgado nos menciona excelente exposición. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Daymark Alexander, muchas gracias. Esta información es muy importante para los ingenieros industriales, para nuestros próximos proyectos de estancia. Julio Vega, felicidades maestra, muy buena exposición e información de muy buena calidad. Gracias. Fanny Mendoza nos pregunta, ¿recomienda más utilizar la metodología 5S o la metodología SMIT y por qué? Son dos metodologías totalmente diferentes. Aquí es importante y qué bueno que lo mencionan. No vamos a lograr el mismo número de beneficios. Aquí lo importante y algo que quisiera también añadir ahorita que mencionaban un poquito los procesos de estancia para todos los chicos. Aquí no es partir de, a mí me gustaría implementar 5S, más bien es al revés, es llego a la organización, identifico problemáticas y a partir de ahí voy a determinar qué tipo de herramientas o metodologías son ideales para llevar a cabo y resolver el problema, ¿ok? Entonces no lo entendamos al revés. A veces cometemos ese error de llegar a una organización con una idea ya predispuesta, de decir, pues yo vengo aquí a implementar 5S. Ni siquiera sabemos qué tipo de problemáticas hay, ni siquiera sabemos si es necesario o si realmente ayudaríamos a resolver ese problema. Entonces son dos metodologías distintas, que no están peleadas, que van de la mano obviamente para mejorar los beneficios, pero no son iguales, ¿ok? Aquí es importante dejar claro eso. Muchas gracias. Esne Cedillo nos menciona muy buena presentación, la presentación y la solución del problema fue bastante clara. Gracias. Bueno, y también para, ya que tocamos las prácticas profesionales, estancia 1, estancia 2, estadía, maestra Noema, para abrir un poco la pregunta de nuestro logo rojo, ¿en qué momento las y los estudiantes de ingeniería industrial pueden iniciar con esta aplicación de SMIT? ¿En estancia 1, estancia 2 o estadía? Esta metodología yo creo que el conocimiento ya lo van a tener para estancia 2, muy probablemente, pero lo más seguro es que lo tengan ya para estadía. Es decir, es un proyecto un poquito más complejo, que nos implica un poco más de tiempo, más dedicación. Sabemos que en estancia estamos limitados por cuestiones de tiempo dentro de la organización, porque tenemos que atender nuestras materias. En estadía ya nos podemos dedicar de tiempo completo y entonces las mejoras podrían ser mucho mayores. Entonces yo lo sugeriría a partir de estancia 2. Para estancia 1 no, es todavía una herramienta que aún no conocen hasta ese grado de formación, entonces a partir de estancia 2, de manera más puntual para estadía. Muchas gracias, maestra Noema. Agradezco la presencia de nuestra experta. No te puedes perder el día de mañana. Tendremos la ponencia de habilidades virtuales e innovación educativa de emergencia. Conéctate en punto de las 10 de la mañana mediante nuestro Facebook oficial. Es un honor compartir este espacio con todas y todos ustedes, los que nos están viendo mediante nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de este congreso a las y los estudiantes que son la razón de ser de esta universidad. Espero que estén disfrutando y aprendiendo mucho. A nombre de nuestro rector, el doctor Arturo Massari Espín, damos por terminado el tercer día del Congreso de Innovación y Calidad Educativa. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.